Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman, Alessandro Leone B. Nicola Abbatangelo. 3 nombres, una historia inesperada que comenzó en un lugar que nadie imaginaba. Yaman no estaba en un set de grabación ni en una alfombra roja. Estaba en un rincón tranquilo de un set ajeno, comiendo almendras y algunos dátiles, con la mirada fija, como si esperara algo. De pronto, la puerta se abrió y allí estaban Alessandro y Nicola, con una misión clara: conocer al hombre que podría convertirse en el alma de Sandokan. Cuando le vimos por primera vez, tenía algo místico. Era como un samurái japonés, recordó Alessandro con una sonrisa. La escena fue tan peculiar que ambos directores no pudieron evitar reír. Can, con su característico humor, respondió: eran tan tranquilos que me pusieron nervioso. Pero esa reunión no fue solo para bromear. En pocos minutos, todo cambió. Le dijimos: un segundo, tranquilo. Vamos a hablar. Y le explicamos lo que esperábamos de él como Sandokan, reveló Alessandro. El personaje no era un héroe de acción común. No buscaban un hombre musculoso que simplemente peleara y gritara. Querían a alguien con alma, con intensidad contenida. Tenía que parecer un héroe ascético. Había que quitarle el exceso y mostrar la esencia, dijo Alessandro. Fue entonces cuando llegó el primer reto. Can, necesitas bajar de peso. Tu cuerpo es impresionante, pero Sandokan necesita algo distinto, le indicó Alessandro. Él no se ofendió. Al contrario. Me mostraron desde la laptop todos los escenarios, todo el casting. Alessandro había preparado todo. Fue impresionante. Me sentí motivado y orgulloso, contó Yaman. Lo que siguió fue una transformación total. Can se sumergió por completo en el personaje. Cuando acepta un papel, no lo hace a medias. Se entrega con cuerpo y alma. Es su forma de vivir la actuación, explicó Leone. Semanas después, en un nuevo encuentro con la prensa, Can no ocultó su pasión por el proyecto. Sandokan es un sueño que esperé 5 años. No solo quiero hacerlo bien, quiero ser inolvidable en este papel. Su disciplina diaria, los entrenamientos intensos y las dietas estrictas empezaron a dar resultados. Nunca había visto a alguien cambiar tan rápido. Can se convirtió en Sandokan ante nuestros ojos, declaró Nicola. Mientras tanto, en redes sociales, los fans estallaron en teorías. Algunos creían que Can se había retirado temporalmente por problemas personales. Otros pensaban que estaba grabando en secreto. Nadie imaginaba que se estaba gestando una de las transformaciones actorales más impactantes de los últimos tiempos. Y justo cuando parecía que la historia ya tenía suficiente intensidad, llegó el momento más decisivo, la prueba de cámara. Alessandro y Nicola prepararon un escenario que evocaba la selva, con antorchas, sombras y telas que caían desde lo alto. Querían ver si Can podía transformarse, no solo físicamente, sino emocionalmente. Encendimos la cámara y le pedimos que no hablara. Solo que caminara hacia nosotros como Sandokan lo haría. Y lo que vimos fue magia, confesó Nicola con los ojos aún brillando por la emoción. Can, vestido con una túnica simple y con el cabello semidesatado, avanzó entre las sombras con una mirada que combinaba dolor, fuerza y un amor silencioso por su tierra. No necesitaba palabras. Ese momento nos dijo todo. Sandokan estaba frente a nosotros, dijo Alessandro. Fue entonces cuando ambos directores se miraron y, sin decir nada, supieron que tenían a su protagonista. Desde ese instante, el proceso se volvió casi espiritual.
Khan eliminó completamente las redes sociales de su rutina, redujo al mínimo sus apariciones públicas y se trasladó a un pequeño pueblo costero en el sur de Italia, donde vivió en aislamiento durante semanas. Necesitaba sentir la soledad del exilio, el dolor de perder a la familia, la rabia de un héroe que lo ha perdido todo, explicó Yaman en una entrevista exclusiva. Durante esas semanas, los rumores se multiplicaron. Algunos medios decían que estaba en crisis. Otros aseguraban que había renunciado a su carrera. Pero la verdad era otra. Khan estaba renaciendo como actor. No se trataba solo de actuar. Se trataba de convertirse. Y Khan lo entendió desde el primer momento, afirmó Nicola. Un día antes del rodaje, Alessandro reunió al equipo y dijo en voz alta: mañana veremos si hemos despertado a Sandokan o si solo hemos creado una ilusión. Todos estaban tensos, pero al aparecer Khan en el set, con la vestimenta completa del personaje, el silencio se apoderó del lugar. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos descalzos sobre la tierra artificial. Era como si el espíritu del personaje se hubiese apoderado de él, dijo una integrante del equipo de vestuario entre lágrimas. En la primera escena, Sandokan debía ver desde la lejanía un barco que llegaba a costas colonizadas. No había diálogos, solo emociones. Y Khan lo hizo perfecto. Sus ojos transmitieron ira, nostalgia, valentía y resignación. Nicola gritó: corte, con voz quebrada. Alessandro no pudo hablar. Solo se acercó a Khan y lo abrazó. No tengo dudas. Eres Sandokan, susurró. A partir de ahí, el rodaje se convirtió en una experiencia intensa, pero también profundamente emotiva para todos. Ver a Khan cada día en el set era como ver una clase de actuación. Nunca se salía del personaje. Comía como Sandokan, dormía en una cama rústica como Eli. Cuando hablábamos con él, hablaba como si el siglo XIX todavía estuviera vivo, recordó un miembro del equipo técnico. Y mientras todo esto ocurría en silencio, fuera de cámaras, las redes finalmente estallaron cuando Nicola compartió la primera imagen oficial, una silueta de Khan bajo la luz de una antorcha, con el mar de fondo. No mostraba su rostro, pero todos supieron que era él. El hashtag #Sandokan renace se volvió tendencia mundial en solo horas. En una reciente entrevista para una revista de cine internacional, Khan compartió una reflexión que emocionó a sus seguidores: he interpretado muchos papeles, pero ninguno me ha hecho crecer tanto como este. Sandokan me enseñó que el verdadero poder está en la contención, en el silencio, en la conexión con la tierra. No quiero que me recuerden solo por este papel. Quiero que este personaje inspire a una nueva generación de soñadores. La expectativa por el estreno es máxima. Se habla de una premiere internacional con presencia en los festivales más importantes del mundo. Pero Alessandro lo dejó claro: más allá del éxito o las cifras, ya ganamos. Porque encontramos a Sandokan. Y él no es solo un personaje. Es un espíritu. Es Khan Yaman. Y así concluye esta apasionante travesía que va más allá del cine. Es la historia de un actor que eligió perderse para encontrarse, que abrazó la incomodidad para renacer como leyenda. ¿Están listos para conocer al nuevo Sandokan? Queridos seguidores, si ustedes también están emocionados por este viaje de transformación y pasión, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus comentarios. Y queremos saber qué opinan de esta historia y de la nueva versión de Khan Yaman como Sandokan.